Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Hoy en la tercera clase del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Les agradezco si algunos me confirman por ahí que me están escuchando bien. Y les agradezco también pues mantener los micrófonos y las cámaras cerradas para no meter ruido a la clase. Gracias Bernie, gracias Robert. Gracias Jesús. Y pues como siempre, por favor, cualquier duda es mejor a través del chat. Ok, gracias Olman, gracias Jason. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como les mencionaba, pues hoy tenemos una clase muy interesante con uno de los métodos más utilizados en lo que es análisis exploratorio de datos y minería de datos, que es el análisis en componentes principales, que es un caso particular de un método de reducción de dimensión. Hoy lo vamos a estudiar con un objetivo más exploratorio. Más adelante en la próxima clase lo vamos a estudiar con un objetivo más de método de reducción de la dimensión, y vamos a explicar un poco de qué se trata eso. Les agradezco muchísimo si tratan de mantener el micrófono cerrado, que por ahí, si me ayudan ahí los técnicos, por favor, a silenciarlos. De acá los silenciamos, pero cada vez que lo abren tienen que estar los técnicos silenciándolo y buscar de quién se trata. Bueno, les agradezco muchísimo entonces mantener por ahí el micrófono cerrado. Vamos a empezar acá, que estoy viendo una pregunta en el chat. Ok, me dicen una pregunta ahí muy grande. ¿Qué tal, profe? Disculpe, pero no encuentro difícil para mí darle interpretación a los datos. Bueno, una pregunta es muy grande, por favor, si la puede tramitar a través del foro del aula virtual, que es donde se tramitan ya dudas un poco más generales, como esa que me está colocando ¿quién es? Arturo. Ajá, me es imposible ahora contestarle a Arturo porque se me iría mucho de la clase, y las clases, nosotros no tenemos dudas así particulares de las tareas ni nada, porque recuerden que estas clases tienen máxima duración 2 horas y tienen un guión muy predeterminado. Si nos salimos de ese guión, se nos hace demasiado larga la clase, y para eso pues contamos con el foro en el aula virtual. Entonces le agradezco muchísimo a Arturo si nos postea la duda en el foro. Además que en el foro la ven otras personas y puede ser muy útil para los demás. Sobre un tema de correlaciones que me parece muy importante, pero en este momento pues no le puedo contestar. Bueno, vamos a cerrar acá el video y les agradezco ahí. Me dicen los técnicos, por favor, quién es el que tiene un micrófono abierto. Ya lo cerraron. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. Como les decía, pues vamos a hablar de métodos de reducción de la dimensión, y uno de los métodos más utilizados, que es el análisis en componentes principales. Vamos a estudiar hoy la versión francesa del análisis en componentes principales, que es un poco más sofisticada y más completa que la versión norteamericana, y más interesante desde mi punto de vista. Esa es la que vamos a estudiar el día de hoy acá en el curso. Bueno, muy bien, por ahí nos sigue metiendo ruido alguien. Vamos a ver quién es, para decirle aquí. Ok, bueno, ya parece que silenció. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Por ahí veo una pregunta en el chat. ¿Cuál? Perdón. No entiendo la pregunta, Vladimir. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con los métodos de reducción de la dimensión. Ok. Vladimir, no le entiendo las preguntas, la que no es de Estados Unidos. No entiendo muy bien las preguntas. Bueno, cualquier cosa ahí ahora por favor me la aclara. Bueno, el análisis en componentes principales, el método que vamos a ver es la versión francesa. Ajá, hay una versión del análisis en componentes principales norteamericana, que es un poquito más reducida, y los franceses consideran mucho más aspectos, mucho más detalle en el análisis en componentes principales de lo que... Vamos a ver, me dice que se me fue el sonido. No, ahí está el sonido.
Ok, es que alguien me dice que se fue el sonido. Ok. Bueno, el análisis en componentes principales fue propuesto inicialmente por Hoechlin por allá del año 1933 y realmente nace el análisis de componentes principales muy en las áreas de psicología, curiosamente, por necesidades que ellos tenían. Sin embargo, en esos años casi que se podían hacer solo ejemplos con matrices 3x3, 4x4, porque no se contaba con computadoras y ni siquiera casi con calculadoras. Realmente el método de análisis en componentes principales se pone muy en... Se empezó, digamos, a utilizar mucho por ahí de los años 60, cuando fue publicada la primera implementación del análisis en componentes principales del lenguaje Fortran. Y fue puesto muy de moda en análisis de opinión pública, en análisis de la encuesta por el famoso matemático francés Jean Piaget, que incluso es considerado por muchos el padre del análisis en componentes principales, aunque no es así, pero sí fue uno de los primeros en implementarlo en Fortran y de aplicarlo en temas de encuestas de opinión pública. Bueno, el objetivo del análisis en componentes principales, como dice en ese recuadro, es reducir el número de variables o columnas de la tabla de datos en una cantidad menor, llamada componentes, que pueda ser analizada visualmente. Ok, por ahí tenemos a alguien haciéndonos ruido de nuevo. Ok, bueno, vamos a silenciar acá. Ok, entonces la idea es que vamos a iniciar hoy con una matriz de individuos variables como la que hemos venido trabajando. Algo importante es que vamos a asumir que todas las variables son cuantitativas. Es decir, vamos a ver una versión del ACP que es la más conocida, en donde todas las variables son numéricas. Esto no funciona si las variables son cualitativas. En el caso en que las variables sean cualitativas, se debe aplicar otro método conocido como el análisis factorial de correspondencias. ¿Ok? Que no vamos a estudiar en este curso por razones de tiempo. Pero el análisis de componentes principales entonces, es muy importante, parte del hecho de que las variables son cuantitativas o numéricas. Vamos a utilizar como ejemplo el ejemplo de las notas estudiantiles, que es un ejemplo pequeño, pero didácticamente muy bonito para explicar este y otros métodos. Ya lo habíamos visto en clase. Recuerden que, bueno, el problema básico acá es que pues, las variables están en R5 y las variables en R10 y los individuos en R5. Entonces, el problema es que el ojo humano, como ustedes bien saben, solo ve máximo hasta R3. Entonces, por eso es que estos métodos se llaman de la reducción de la dimensión. ¿Cómo lograr reducir esto que está en R3? Vamos a ver hoy a R2 para poderlo hacer visible a la vista, valga la redundancia. ¿Cómo poder reducir esto que está en R10 a R2 también para poder hacerlo visible a la vista? Valga la redundancia. Entonces, de eso se trata el análisis en componentes principales. Entonces, vamos a cambiar las variables originales por unas nuevas variables que se llaman componentes. Ok, bueno, entonces la idea es esta, más o menos, que se ilustra acá. Las filas las vamos a proyectar de alguna manera en R2 y las columnas también en R2, como vamos a ver más adelante. Bueno, la idea del análisis en componentes principales es aplicar un método matemático de reducción de la dimensión que pasa por calcular valores, vectores propios, la matriz de correlaciones, etc. Que logra transformar la data original en una nueva data en la que se sustituyen estas variables por unas nuevas variables llamadas componentes. Estas nuevas variables llamadas componentes tienen una gran ventaja y es que, por ejemplo, en este caso que tenemos acá, la información en las dos primeras columnas ya acumulan el 96% de la información. Es decir, si yo utilizara solo las dos primeras columnas, ya tengo el 96% de la información. Entonces la idea es desechar esto, perdiendo en este caso particular, un 4% de la información. ¿Cuál es la ventaja de tener solo dos columnas, dos variables, dos componentes? Que yo puedo en un gráfico de dos dimensiones graficar, por ejemplo, el punto C1 en X, perdón que y cuesta mucho dibujar con el mouse, y C2 en Y ubicar todos los puntos acá en algo que se llama el plano principal
y luego hacer un análisis. Ven, esa es la ventaja precisamente. Ahora se la vamos a explicar con más detalle. Ahora, toda la matemática y el álgebra que está detrás de esto requiere de un curso completo para explicarla detalladamente. En el aula virtual yo les coloqué un documento que escribí hace algunos años donde explico detalladamente toda el álgebra y la matemática y el algoritmo que está detrás de esto. Hoy, pues, dadas las limitaciones de tiempo y espacio, nuestro enfoque es más aplicado. Bueno, vamos a asumir que esto se puede hacer, esta transformación, de hecho FactorMiner la hace, y vamos a ver y entender bien qué quieren decir las componentes y cómo se interpretan las componentes una vez hecha la transformación. Vean por ejemplo acá, ahí están viendo la tabla de datos original de las notas de los estudiantes y las componentes. Esta es la transformación una vez aplicada a las componentes principales. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que la mayoría de información está acá y entonces esta parte de acá la puedo desechar. Y me quedo solo con dos componentes para hacer gráficos en R2. ¿Ven? De esa manera. Ahí desaparecí. Traduzco la tabla de datos que tenía 5 variables en una que solo tiene 2 variables, que se llaman componentes. Esos componentes nos dan la ventaja de que podemos graficar. Vean acá, por ejemplo, Lucía, que es 0.3, 1.7. Entonces 0.3 vamos a buscar a Lucía. Acá está Lucía, quiere decir que en X vale 0.3 y en Y 1.7. Igual, por ejemplo, María. María vale 0.9 en X, vamos a buscar a María, aquí está María. 0.9 en X, este sería el eje X, 0.9 acá, y en Y 1.3. Y entonces la podemos ubicar aquí, ven. Una vez graficado todos los puntos, porque son pares ordenados, podemos observar cosas que no se observaban en la tabla original. Por ejemplo, que hay 3 segmentos. Aquí hay un segmento, acá hay otro y acá hay otro, que no se observaban con facilidad en la tabla de datos. Entonces, la idea es, bueno, ya vemos algo que no era evidente. Hay 3 agrupaciones. ¿Okay? ¿Cuál es la calidad del gráfico? ¿Cuánto se perdió de información? Esto es lo que se llama la inercia del eje 1. El eje 1 nos explica el 57% de la información o de la varianza. El eje 2 tiene el 32.57% de la varianza, por lo que en total tienen casi el 90%. Es decir, esa transformación de 5 variables en 2 nos hizo perder un 10% de varianza o de información. Viéndolo en positivo, tenemos un 90% de la información, pero ahora logramos ver los datos en 2 dimensiones, cosa que no se lograba en la tabla original. Los franceses le dicen al método de análisis en componentes principales, saben que alguien ahí nos estaba metiendo ruido, ellos lo llaman tomar una foto desde el mejor ángulo, y literalmente eso es. Vean qué interesante esto que estamos viendo acá. Si le tomamos una foto a este camello por detrás, entonces no sabemos si se trata de un camello, un toro, una persona o qué. Pero si tomamos desde un lado, sí se distingue perfectamente que se trata de un camello. Básicamente con los datos es lo mismo. ¿Cuál es el mejor ángulo de representación de donde se pueden ver los datos? Esto se ilustra más o menos aquí. Digamos que estos son los datos en 3 dimensiones. ¿Cuál es el mejor plano donde yo puedo proyectarlos? Entonces encuentro un plano como aquí, que es este que estamos viendo acá, que si ya lo dibujamos en solo 2 dimensiones, es este, y acá podemos hacer interpretaciones en 2 dimensiones. Esto es si la dimensión original era 3. En el ejemplo de los estudiantes, la dimensión original es mucho más alta, es 5. Bueno, básicamente, las componentes principales son ejes en donde se pueden proyectar los datos de manera que la varianza sea máxima. Eso significa que la distancia de los individuos al plano de proyección es mínima. Eso es equivalente. Visto de otra forma, pues es el mejor plano en 2 dimensiones en donde yo podría representar los datos, como este que estamos viendo acá a la derecha. Este es el mejor plano, aquí iría la componente 1 y ahí la componente 2. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces los datos y las componentes principales. Básicamente, matemáticamente, lo que se hace es una rotación para ver los datos desde otra perspectiva. Es como cuando un fotógrafo toma una foto. Trata de buscar el ángulo en donde los datos se pueden ver con una
mejor perspectiva. ¿Ok? Yo podría usar también componentes 2, 1 y 3, por ejemplo, para ver otro gráfico. Eso sería como ver otra foto desde otras perspectivas. Claro, esta foto en general es más mala que usando las dos componentes principales. Lo que puede ser, y entonces ustedes se preguntarán, ¿y para qué usar componente 1 y 3? Bueno, puede ser que un individuo, como vamos a ver más adelante, queda mal representado en componente 1 y 2. Y entonces vamos a usar componente 1 y 3 para ver ese individuo mal representado en los componentes 1 y 3. Ven, por ejemplo, acá usando componentes 1 y 3, este es el gráfico. Y solo se observan dos segmentos. Y la calidad es menor, es 57 más 6, la calidad acá anda por 64. ¿Ok? 64% de la varianza explicada. Es menor, pero podría ser que aquí alguien se vea mejor que en el otro gráfico. Bueno, muy bien, entonces ahí están los tres segmentos usando las primeras dos componentes y ya tenemos tres clústeres. ¿Ok? Ahora quisiéramos saber por qué se forman esos tres clústeres, darle una interpretación a esos tres clústeres, como se le dice, agrupaciones, se le dice conglomerados, también es una traducción que me gusta mucho, tres conglomerados, también se le dice tres segmentos en los datos. Acá están los tres segmentos, ¿quiénes los forman? Ok, bueno, muy bien, antes de continuar voy a atender algunas dudas que tengo acá en el chat. Vamos a irnos para atrás. Dice Vladimir, ¿la cantidad de columnas de las componentes es siempre la misma de la tabla original? Sí, siempre es la misma de la tabla original. Y luego se usan dos o tres generalmente. Me dice el profesor Max, ¿maximiza la varianza o la minimiza? Maximiza la varianza, lo cual es equivalente a minimizar las distancias de los puntos al plano de proyección. O maximizar la varianza en el plano de proyección. Arturo me dice cómo se define cuántos componentes y qué componentes usar y eliminar. Las componentes tienen la característica que la primera es la mejor, la segunda es la segunda mejor y así sucesivamente. Entonces generalmente se usan las primeras dos o la 1 y la 3 y en ejemplos más grandes se llega tal vez hasta la 4. Para esto se usa algo que se llama el codo de Jambú para determinar cuántas componentes son útiles. Más adelante vamos a ver un poquito de esto y en cursos más adelante lo vamos a detallar todavía más. Me dice Martín, profesor, ¿el componente 1 es equivalente a la variable 1? No. Esa es una buena pregunta que me hace acá, que me acaban de hacer. Las componentes no son equivalentes a las variables. Acá, por ejemplo, yendo para atrás, estos componentes no son equivalentes a estas dos variables, si no, no habría nada que hacer. Estos componentes son lo que se llama en álgebra una combinación lineal de todas estas, que logran extraerle la información a todas. Ahora, no es matemática, ni ciencia, ni nada de eso. Uno puede tratar de averiguar, como vamos a ver más adelante en Factor Shiny, cuáles de estas variables influyeron más en la componente 1 y cuáles de esas variables influyeron más en la componente 2 para tratar de darle una explicación a los componentes. Pero no existe una relación 1 a 1. Ninguna componente se explica por una sola variable. Muy raro ese caso. Ok, le rogamos a Alejandra si nos puede cerrar la cámara que la tiene abierta. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Buena pregunta, esta que me hizo, no recuerdo quién, que me hizo de último Martín. Martín, ¿cómo hacemos entonces después para traducir los resultados? Bueno, más adelante ya vamos a hablar de eso, Martín. Ok, bueno, muy bien. Entonces le rogamos a Alejandra pues nos cierre el micrófono. Ahora, ¿qué pasa con las variables? Ahora el plano principal, que es lo que acabamos de ver, proyecta los individuos. ¿Qué pasa si queremos proyectar las variables? Que esto viene mucho de la versión francesa del ACP. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Supóngase que le damos vuelta a la matriz, la transponemos, aquí literalmente le di vuelta para que quede claro lo que hacemos, y nos imaginamos que las filas son los individuos. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces aquí calculamos las componentes
Y acá tenemos las componentes, pero del lado de las variables. Solo coloco 5, porque alguien me preguntó antes, aquí en realidad serían 10 componentes, ahí seguirían. Lo que pasa es que ni siquiera las pusimos porque en todo caso ya de la 4 para adelante prácticamente son basura. Es decir, ya no aportan nada. Entonces esa es la idea de la ACP, dejar 2 o 3 columnas. Bueno, entonces resulta que si hacemos esto y graficamos, usando solo las 2 primeras componentes, obtenemos algo que se conoce como el círculo de correlaciones. Esto es muy de la versión francesa del análisis en componentes principales. ¿Qué resulta? Que si la tabla original está centrada y reducida antes de hacer el ACP, y la mayoría de los programas que hacen ACP o análisis en componentes principales estandarizan la tabla antes de aplicar el método, resulta que en este círculo se ven las correlaciones. Se ve mucho más que simples puntos. Acá lo que vemos son correlaciones. Estos vectores se interpretan como vimos la clase pasada. Aquí que historia y español tengan un ángulo muy pequeño acá, significa que la correlación entre español e historia es alta, fuerte y positiva. Es decir, un estudiante bueno en historia será bueno en español y viceversa. Observen que entre matemáticas y ciencias también hay un ángulo bastante pequeño, lo cual quiere decir que entre matemáticas y ciencias también hay una correlación alta y positiva. Es decir, bueno en matemática, bueno en ciencias y viceversa. Observen que entre matemáticas y educación física hay un ángulo casi de 90 grados, lo cual significa que hay una correlación fuerte pero negativa. Es decir, buenos en matemática, malos en educación física y viceversa. Entre ciencias y educación física también hay una correlación, un ángulo cercano a los 90, lo cual significa también que hay una correlación fuerte y positiva entre ciencias y educación física, fuerte y negativa. Observen que entre matemáticas y español, por ejemplo, sí, gracias, alguien me dijo acá de 180, sí, gracias. Tienen toda la razón, perdón, lo estoy diciendo mal. 180 grados, sí, aquí también 180, perdón. Sí, gracias el que me corrigió. Sí, porque está muy mal lo que estaba diciendo. Un ángulo de 90 es aquí, entre matemáticas y español, o entre matemáticas e historia, lo cual quiere decir que no hay correlación. Le agradecemos a Alejandra, si nos cierra la cámara, pues la está viendo todo el mundo. Ok, bueno, entonces muchas gracias el que me corrigió. Es correcto, entonces así se puede interpretar, porque dichosamente cuando la tabla está centrada y reducida, acá se ven correlaciones. Entonces acá no se habla de clústeres, ni de segmentos, ni de nada de eso. Acá se habla de correlaciones. Por eso a esto se le conoce como el círculo de correlaciones. La inercia es igual a la del plano principal. La razón matemática es compleja, pero es la misma que si usamos las 2 primeras componentes en el plano principal y es cercana al 90%, lo cual significa que es un gráfico muy, muy bueno. Ok, bueno, muy bien. Básicamente en el círculo de correlaciones esto es lo que está pasando. Y nos queda en un círculo. ¿Por qué razón nos queda en un círculo? Porque recuerden que la correlación varía entre -1 y 1. Entonces todas estas flechas varían entre un círculo de radio 1, debido a que son correlaciones. Claro, cuando la tabla está centrada y reducida. Muy bien, la interpretación es la que les explicaba antes. Acá está explicada en detalle. En este caso, lo que se interpreta es el ángulo, ¿ok? No la posición de cercanía o no, sino la interpretación es con base en el ángulo. Ok, muy bien. Vamos a ver que por acá... Ajá, sí, gracias Robert, que fue el que me dijo que estaba poniendo mal los ángulos. Muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Seguimos adelante. Ok, entonces, aquí podemos resumir en esta tablita cuáles son las correlaciones positivas, cuáles las negativas y cuáles no existen. Muy bien, la inercia, que son esos números que aparecen abajo, que nos dicen la calidad del gráfico, conocida como inercia explicada, que la inercia es un concepto de varianza multivariable, ¿verdad? Una varianza en Rn. Resulta que se puede calcular, y esto es un tema matemático que está explicado en un documento que yo subí en el aula virtual,
como el primer valor propio más el segundo valor propio de la matriz de correlaciones entre eje. Ok, pero ese es un detalle que no hace falta que entienda. Lo importante es la inercia. La inercia es por ejes. Generalmente hay una para el primer eje y otra para el segundo, y la inercia del plano principal es la suma de esas inercias. Hay algunos programas como este que no era en R que de una vez da la suma. ¿Okay? En nuestro caso en R, en factor minus la pone acá sumada. Pone la inercia del eje 1 más la inercia del eje 2, que es la misma en el plano principal que en el círculo de correlaciones, y en este caso suma poco más del 90%. Es decir, que estos gráficos explican en un 90% la varianza total de los datos originales. Dicho de una manera un poco más simplista, es que explican en un 90% a los datos. Se perdió un 10%. Pero ¿cuál es la ganancia? Que ahora tenemos gráficos donde podemos ver en 2 dimensiones los segmentos acá, en el plano principal, y las correlaciones en el círculo de correlación. ¿Okay? También las correlaciones negativas y las correlaciones inexistentes. Ok, bueno, solo nos falta un detalle. Ahora, explicar por qué y qué fue lo que causó que se formaran estos 3 segmentos, en este caso particular. Y eso se puede explicar gracias a la teoría de la dualidad. Y es una teoría desarrollada por el profesor Pierre Casses en Francia, que se usa mucho en el ACP francés, y es que el círculo y el plano se pueden sobreponer, porque viven en espacios algebraicos duales, lo cual es matemáticamente un poquito complejo, pero básicamente dice que estos planos se pueden sobreponer de una manera que voy a explicar dentro de un ratito. Ahí está el plano 2, la componente 1 y 3. Ok, bueno, antes de continuar, voy a contestar unas dudas. Les agradezco si ponen las dudas públicas para que todos las puedan ver. Me dice, ¿cómo se define cuántos componentes eliminar? Se define cuántos componentes usar, que generalmente son 2. Ok, vamos a ver. Los valores de los ángulos varían significativamente si usamos componentes 1 y 3, sí, varían significativamente. ¿Hasta cuántas variables se pueden analizar con este método? Para efectos visuales es difícil usar muchas variables en este método, Mary, pero para efectos de reducción de la dimensión se pueden usar millones de variables, pero generalmente uno no tiene tantas variables, lo que uno tiene muchas filas, pero no importa la cantidad de variables, solo limitado por la memoria de su computadora. ¿El ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj o no tiene ninguna importancia? En realidad no tiene importancia, Arturo. ¿En qué lado? Pero es preferible en el lado contrario de las manecillas del reloj, para no enredar. Carlos Piña me dice, buenas tardes, profesor, los valores de los ángulos varían, aunque sí, ya se la leí. Esteban, el profe, ¿quién explica los datos? ¿Quién explica los datos? La componente. No entiendo muy bien la pregunta, Stephanie. En eso que usted dijo de la interpretación de la inercia. Explicar, la inercia lo que explica es la calidad del gráfico. ¿Cómo se generan las componentes? Jason, se ocuparía un curso de 6 meses en la universidad. Que hacemos en la Universidad de Costa Rica, un curso completo. Pero le puedo decir rápidamente, Jason, las componentes principales son, si usted lleva un curso de álgebra lineal, la primera componente principal es el primer vector propio asociado al valor propio más grande de la matriz de correlaciones de la tabla de datos centrada y reducida. La segunda componente principal se calcula como el segundo vector propio, es decir, el asociado al segundo valor propio más grande de la matriz de correlaciones de la tabla de datos centrada y reducida. Ahora, no se preocupen que no hay que entender exactamente eso bien para poder aplicar adecuadamente e interpretar adecuadamente un análisis en componentes principales. Bueno, antes de ver los individuos bien y mal representados, o las variables bien y mal representadas, voy a explicarles, voy a seguir con la interpretación. La próxima vez voy a cambiar esto, para hacerlo en este orden. Resulta, esto es muy interesante,
Resulta que el plano principal y el círculo de correlaciones se pueden sobreponer. Eso se llama el principio de dualidad algebraica. Eso se puede hacer porque estos son espacios duales, pero eso es un tema algebraico, pero no importa. Lo importante aquí es la interpretación. Yo quiero saber por qué se formaron estos segmentos en este ejemplo. Entonces observen que en el cuadrante, los cuadrantes se cuentan aquí 1, 2, 3 y 4. En esta parte del gráfico, en el cuadrante 4, está el clúster de Inés, Ana, José y Pedro. Y en ese cuadrante también están matemáticas y ciencias. Esto significa una cosa. Y es que el segmento de Inés, Ana y José, lo que los une es que son buenos en matemáticas y ciencias. Y también hay que ver la correlación al revés. Es decir, también ellos quedan contrarios a educación física, lo que significa que estos estudiantes deben ser no muy buenos en educación física. Este otro clúster verde queda más tirado del lado de acá donde está educación física. Entonces se podría decir que Luis y Sonia son los estudiantes buenos en educación física, pero malos en matemáticas y ciencias. Sonia tira un poquito para abajo acá, podría ser un poquito mejor en ciencias, pero en general ellos son los buenos en educación física. Observen que Lucía, Carlos y María, sobre todo Lucía, Carlos y María, quedan del cuadrante del lado donde está historia y español. Quiere decir que estos son los estudiantes buenos en historia y español. ¿Ok? Y que deben ser regulares en educación física y regulares en matemática. También se pueden interpretar los ejes bastante. Vean, este eje 1, podríamos decir que es el eje, la componente 1, que alguien preguntaba cómo se explica, es la que contrapone ciencias contra deporte. Los del lado acá son buenos en deportes y los del lado allá son buenos en los números, por decirlo de alguna manera. Entonces es el eje versus deportes versus ciencias. Y el eje 2, podríamos ver que es un eje, y ahorita lo vamos a ver en las contribuciones, que contrapone más bien letras versus números. Como que hacia arriba están los buenos en las letras y hacia abajo los buenos en los números. ¿Ok? Y el deporte no influye tanto ahí. Ok, entonces eso es lo que se llama la sobreposición de gráficos, la teoría de la dualidad, que nos ayuda a explicar por qué se formaron los segmentos. Ok, muy bien, eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a seguir con un tema un poquito más especializado. Antes de seguir, vamos a ver que si tengo algunas dudas en el chat. Disculpen ahí que si les sale una mancha gris, esa es la causa porque estoy transmitiendo desde Windows. Por eso no me gusta transmitir de Windows, pero lo estoy haciendo porque Factor Miner quiero que ustedes tengan la versión exacta a la que ustedes usan y no la versión Mac, que es un poquito diferente. Profe, ¿hay referencias? Quiero decir paper, libros que recomiende. Sí. Bueno, hay un paper que yo escribí ahí que está en el aula virtual como un detalle completo de la generación de las componentes principales. Y hay un libro completo que se conoce como la Biblia del análisis de componentes principales, que es el Joliffe, no lo estoy pudiendo pronunciar, que se llama Principal Components Analysis, un libro completamente dedicado al análisis de componentes principales. Ok. Bueno. ¿El eje X divide a los buenos en educación física y matemáticas y ciencias? Sí. Sí, Martín. Y el eje Y, las letras. ¿Podría dar nuevamente la orientación de los ejes y cómo se contraponen? Me dice por ahí Vladimir. Ahorita más adelante lo voy a hacer con otro ejemplo. Así que no se preocupen. Antes, entonces, voy a explicar un tema que, por ejemplo, en Estados Unidos no se trabaja y es los individuos y variables bien y mal representados. Resulta que al igual que en una foto, a veces hay individuos, en este caso individuos y o variables que pueden estar mal representados. Es decir, que no deben interpretarse porque en ese plano no salieron bien. ¿Qué significa eso? Eso significa, acá lo voy a tratar de explicar con este ejemplo. Observen que A, este es el A original y el A techito es la proyección. El B es el vector original y el B techito es la proyección. Observen que A se parece mucho más a A techo en cuanto a tamaño, por lo menos, que B a B techo. ¿Por qué? Porque este ángulo es menor, ¿ven? Este ángulo es bastante menor
que este ángulo. Entonces resulta que entre menor sea el ángulo entre el vector original y la proyección en el plano principal o en el círculo de correlaciones, mejor será la representación. Entonces, que este ángulo sea pequeño, recuerden que el coseno de un triángulo se calcula como adyacente entre hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo sería la norma o la medida de A techo entre la norma o la medida de A. Entonces, este coseno, recuerden que si el ángulo es 0, entonces el coseno tiende a ser 1. ¿Ok? Entonces, cuando el coseno sea cercano a 1 y lo elevamos al cuadrado para elevar para que nos queden números positivos, porque el coseno puede dar negativo, entonces la representación del individuo es buena. Cuando el coseno es cercano a 1 es porque este ángulo es pequeño. En el coseno de este número es mucho más pequeño que el de este. Entonces, la representación es mejor. Ven un caso extremo, sería un punto que esté así, completamente perpendicular aquí. Ese no proyectaría absolutamente nada. ¿Ok? Entonces sería el caso extremo de un individuo mal representado. Ok, ahora bien, en esto del coseno hay mucha controversia. Hay gente que quiere que los cosenos, si esto yo lo multiplico por 100 me da un porcentaje. ¿Hasta dónde es bueno o no? ¿Qué porcentaje debo usar? Porque el coseno cuadrado varía entre 0 y 1. Si lo multiplico por 100 varía entre 0 y 100. Se puede ver como un porcentaje. Hay gente que exige el 50%, otros que exigen el 60%. Yo exijo el 5 o el 10% apenas. Yo les voy a explicar por qué. Voy a salirme aquí para borrar eso, para que me quede limpio. Vean. Entonces, ¿por qué yo exijo menos? Porque ven que un individuo, yo lo explico así, aunque esté muy mal representado y esté casi perpendicular en este sentido, aun cuando el vector de proyección queda mucho más pequeñito aquí de lo que él era, sí me marca una dirección, sí me lo está tirando en la misma dirección del vector original. Ven por acá, aun cuando el B y el B techo se parecen poco en cuanto a magnitud, sí se parecen en cuanto a dirección. Y vean que el ACP, cuando lo interpretamos antes aquí con la dualidad, ¿qué es lo importante de un individuo aquí? Es la dirección. Puede ser que Inés está relativamente cercana acá. Sin embargo, ella está del lado de las matemáticas y las ciencias. Entonces, la dirección me marca un poco una tendencia en ella. Entonces, a pesar de que tal vez no está tan bien representada, sí puedo decir cuál es la tendencia de ella, cuáles variables la están marcando más. Entonces, en ese sentido, resulta que los programas dan estos cosenos cuadrados. Y esos cosenos cuadrados varían entre 0 y 1. Entonces, depende del software, uno puede eliminar los que estén más bajos del 20, del 30, del 40, del 50. Yo generalmente uso eliminar sí ya de fijo los que están más bajos del 5%, algunas veces más bajos del 10% dependiendo del ejemplo, como ustedes van a ver en la tarea. Bueno, entonces por ejemplo acá el factor minor nos da una tabla de cosenos cuadrados, nos pone los individuos en las filas y aquí los cosenos cuadrados. ¿Qué es lo que se hace? Se suman este el cuadrado más este el cuadrado y luego se multiplica por 100 y aquí se ve la calidad de representación. Entonces se ve que individuos como este está súper bien representado, un 99%, Ana. El más mal representado en este plano principal es Inés, que tiene un 65%. Sin embargo, yo le daría un check, porque un 65% es bastante bueno todavía, que es la que les mencionaba antes. ¿Ok? Es esa Inés, recuerdan. Pero aún así yo puedo ver que ella está del lado de los estudiantes buenos en matemáticas y ciencias. Ok, muy bien. En las variables se puede hacer exactamente lo mismo.
el programa me da los cosenos cuadrados y yo los sumo. Acá estamos viendo que todos tienen más del 90, bueno, casi el 90% de representación. Ahora, en el coseno cuadrado, a veces, en el círculo de correlaciones, a veces no hace falta hacer esto, porque recuerden que el círculo de correlaciones, las correlaciones ya son cosenos. Entonces, en el círculo de correlación, la calidad de representación es muy fácil de ver. Si una variable queda muy cercana al borde, como todas estas, quiere decir que están muy bien representadas. Cuando la flechita queda pequeñita, como digamos así, quiere decir que no está muy bien representada. Entonces una flechita muy pequeñita como esta que estoy dibujando en este momento podría ser una variable que haya que eliminar. Entonces en el círculo de correlaciones, dado que ya las correlaciones son cosenos, son los cosenos al cuadrado, son lo mismo. Entonces basta ver el tamaño de la flecha. ¿Ok? Entonces es más fácil. Bueno, muy bien. Acá está explicado bueno, acá estoy diciendo un poquito que acá en este influye un poquito educación física, porque está como aquí. Sobre todo en Andrés, que tira un lado a poco al lado de las variables de educación física, no debe ser tan malo en deportes. Bueno, antes de explicarles cómo se ejecuta un ACP en Factor Minor, voy a ver preguntas. Ok, ahí tengo muchísimas preguntas. Ok, bueno. No se ve la pantalla del gráfico, me dice Roxana. No sé cuál gráfico sería. Ahí disculpa Roxana, pero sí los demás me reportan que sí se ve. Vladimir, es relativo a dónde se acomodan los otros clústeres. Sí, la interpretación es relativo a dónde se acumulan los clústeres respecto a las variables. Martín Loría me dice dimensión igual a la variable original, o seguimos hablando de las componentes. Las dimensiones son las componentes, ¿no, Martín? Vladimir me dice la representación de variables, no entiendo. Jason me dice que el círculo de correlaciones está bien representado aunque se encuentren valores negativos. No, el círculo de correlaciones, es que en esto nunca nada es positivo o negativo. Lo que tiene que ver es a la par de quién esté y cuáles variables quedan en esa misma posición. Que esté abajo no quiere decir que es negativo o que es positivo en el sentido de la variable. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a hablar más con otro ejemplo. Bueno, el conglomerado en el centro no se considera. Cuando un conglomerado tiende a estar muy en el centro, normalmente no siempre significa que está mal representado. Y entonces no se interpreta en efecto, pero eso lo vamos a ver ahorita. Me dice Víctor, si la base de datos tiene muchas filas, al hacer la traspuesta a la tabla de datos para calcular el círculo de correlación en la tabla nueva, contendrá muchas variables. Si tiene muchas filas, no necesariamente. Si tiene muchas columnas, tendrá muchas variables. En ejemplo de nosotros hay pocos estudiantes, pero ¿qué pasa si la base de datos tiene muchos miles de registros? También se puede hacer, no hay problema. No hay problema, Víctor. ¿Ok? Lo que sí puede pasar es que el gráfico del plano principal quede tan apelotado y queden tantas que queda completamente negro y no se ve nada. Y en este caso se utilizan otras técnicas de clustering que vamos a ver la semana que viene. ¿Okay? El ACP no es una técnica que se recomiende cuando hayan millones, incluso cientos de miles de datos. Es mejor usar clasificación jerárquica o K-means. ¿Okay? Pero el ACP es un método muy visual. Como método de reducción de la dimensión, sí se puede usar un ACP cuando haya muchos datos porque no interesa el gráfico. Lo que interesa es reducir el tiempo de cálculo teniendo menos variables. ¿Ok? Pero de esto vamos a hablar la clase que viene también. Ok, bueno, vamos a ver que por ahí se me está metiendo un ruido. Ok, bueno, muy bien. Vamos a correr Factor Minor y aprovechamos para hacer otro ejemplo. El Factor Minor, como yo les había contado, pues fue hecho en la Universidad de Rennes, en Francia, y por supuesto corre el análisis en componentes principales versión francesa, que a mí me gusta mucho más. Más adelante en el curso de métodos avanzados vamos a compararlo con la versión norteamericana. Ustedes se van a dar cuenta que es más completa la versión francesa del ACP, aunque en el fondo son lo mismo.
Ok, entonces vamos a ir a correr Factor Miner, como ustedes ya conocen, y vamos a hacer el ejemplo de estudiantes primero y luego el ejemplo de servicio al cliente. Recuerdan que habíamos visto esta tabla y vamos a tratar de interpretar. ¿Qué hora es? 6:50. Bueno, muy bien. Ok. Primero, voy a ir a ver el ejemplo de estudiantes. Vamos a ver ahí que por ahí se me está metiendo un ruidito. Ya me silenciaron. Ok. Muy bien. Entonces vamos a cargar el R Commander. Ahí tenemos R en pantalla. Entonces cargamos el Factor Miner. Ok. Muy bien. Ahí lo estamos cargando. Dura un ratito levantando. Ok, bueno, muy bien. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Voy a acomodar aquí un poquitito la pantalla para que se vea mejor. Ok. Ok, bueno. Entonces lo primero para hacer un análisis de componentes principales es importar los datos. Recuerden siempre recuerden que este archivo de estudiantes tiene row names en la primera fila, que el separador de decimales, muchos problemas en la tarea porque la gente no pone bien esto. En este caso es un punto y coma. Le doy a aceptar y entonces me traigo el ejemplo estudiantes. Vamos a buscarlo aquí, ahí está. Ok. Y entonces me voy a ir a Factor Miner. Y si todo fue leído bien, aparece habilitado Principal Components Analysis aquí. Si no aparece habilitado, es que leyeron mal los datos. Y él los tomó como variables cualitativas. Y recuerden que el ACP solo se puede ejecutar cuando las variables son cuantitativas. Entonces le doy Principal Components Analysis ahí y me aparece este gráfico. Esta caja de diálogo. Acá hay unas opciones que vamos a detallar en la próxima clase. Por ahora vamos a seleccionar todas las variables y le digo que me haga el análisis en componentes principales. Ok, muy bien. Ahí, como ustedes pueden observar en pantalla, tengo el círculo de correlaciones y el plano principal. Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, los puedo cerrar aquí. Entre paréntesis, bueno, acá tengo ya, acá está todo el código R en el script. Y acá, como siempre, está el Markdown. Y ahí está el código Markdown. Para la próxima tarea, entre paréntesis, esto no tiene que ver con el método. Igual pueden generar su reporte aquí. Le ponen el nombre. No, aquí digamos tarea 1, tarea 3. Y aquí el nombre. Y pueden generar el reporte. Antes voy a guardarlo. Guardar el R Markdown. Lo voy a guardar en mi escritorio como tarea 3 porque les voy a mostrar algo. Ya existía ahí. Bueno, entonces le voy a poner tarea 4. No se compruebe el nombre del archivo e intente de nuevo. Es que estoy abriendo, no. Lo que tengo que hacer es guardar, perdón. Entonces tarea 3, guardar y le doy aquí, generar el informe. Ok. Y entonces ahí está. Vean que en esta versión de Windows no sé por qué pasa, no me está pasando en la Mac. Vean que pone todo pero no pone el gráfico. Si eso les pasa, es muy fácil de resolver el tema. Pueden ir aquí, ¿dónde me quedaría tarea 3? Creo que me quedo aquí en datos, no era ahí donde lo quería guardar, pero tarea 3, bueno, ahí me quedó. Acá está la tarea 3, entonces lo puedo abrir con RStudio. Si les pasa eso, no sé por qué me está pasando en esta computadora, nunca me había pasado, ahí cuando estuve preparándome para la clase, pasó, pero es muy fácil. Acá le pueden dar canid R y va a dar un error, vean. Curiosamente, creo que por eso es que allá no lo genera tan bien.
¿Sabe? Da un error y es que vean que por alguna razón, no sé por qué no incluye el paquete, y entonces lo voy a poner aquí, library, factor miner. Factor miner no lo está incluyendo, entonces por eso es que le da un error. Pero lo salvo y le doy ahí canit R y ahí van a ver que me genera el reporte. Eso es solo un tema de logística por aquello que les dé un problema, ¿ven? Ahí sí está, me generó mi tarea 3, que le puse tarea 3. Y ahí están los códigos R y el plano principal y el círculo de correlaciones. Ok, bueno, muy bien. Eso es un tema que hoy noté que me daba ese problemita, entonces quiero aclarárselo por aquello que les pase. Tal vez ni les suceda. A mí nunca me ha sucedido eso, y en la Mac menos, pero no sé por qué en esta versión que tengo en esta computadora me pasó esto. Y esta es la última versión, entonces no sé por aquello de que les suceda. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, y para interpretar el ejemplo del servicio al cliente. Recuerden que ya habíamos visto que es la evaluación a un supermercado. Bueno, acá está el círculo, acá está el plano, el círculo, y vamos a ir a hacer un análisis. Bueno, lo primero que hay que hacer es muy sencillo. Yo no me acuerdo, y esto es un error muy frecuente, por eso lo voy a hacer. El ejemplo de algoritmos de recomendación, lo primero que tengo que hacer es abrirlo para ver cuál es el separador. El separador es punto y coma y coma. ¿Ok? No siempre es el mismo, así que tengan mucho cuidado. En este caso, punto y coma y coma. Bueno, muy bien. Entonces me voy acá, ahora sí, voy a ir a leer el archivo. Tienen row names acá. Otra cosa importante, ¿ven? Tiene row names. No, perdón, tiene nombres de variables y tiene nombres de filas. Entonces yo acá tengo que decirle row names en la primera columna, el separador es punto y coma, y el separador decimal es la coma. Le doy a aceptar, me dice que si quiere sobreescribir y le digo que sí. Y entonces me voy y traigo ejemplo. No es ejemplo de recomendación, es ejemplo de clientes, el que yo quiero correr. El de recomendación es el de la tarea. Vamos a ver ejemplo de clientes. ¿Cuál es el separador? No, pero también es punto y coma y coma. ¿Ok? No hay problema. Ok, entonces ya puedo hacer el análisis en componentes principales acá. Selecciono todas las variables. Le doy a aceptar. Y ahí están viendo mi círculo de correlaciones y mi plano principal. Acá, rápidamente, lo primero que salta a la vista es una tipicidad que es Damaris, que ya la habíamos detectado, ¿recuerdan? Ok, perdón. Bueno, ahí hay una tipicidad. Acá es difícil ver cuántos segmentos hay o cuántos clústeres. De hecho, pues uno podría variar un poco dependiendo del asunto. Acá estamos viendo las variables. Esta hay una pequeñita que es calidad de servicio, las demás no son tan pequeñas. Ok, entonces uno podría además interpretarla por aparte y después ver cómo se interpreta esto. Acá uno podría escoger hacerlo con dos clústeres y pareciera que por acá hay un clúster. No sé por qué no me está pintando esto. Vamos a ver, por acá hay como un segmento y por acá hay como otro. Sin embargo, en la interpretación decidí usar otro acá también. Ok, ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces me voy a ir al PowerPoint para ver un poquito la interpretación acá. Bueno, acá está el plano principal que acabamos de ver. Acá está el círculo de correlaciones. La calidad del servicio, que es la variable más importante, desgraciadamente está un poquito mal representada porque la flecha es relativamente pequeña. Vamos a usar 3 segmentos, en realidad 4, pero Damaris digamos que es un caso aparte, entonces acá está aparte. Este segmento por acá, un segmento rojo en la parte de arriba de los cuadrantes y otro segmento azul. La próxima clase vamos a ver cómo logré yo que esto salga a colores. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Acá tengo un 39%
y un 22, este plano tiene como un 40, 60, 65% de representación, lo cual es relativamente bueno. Bueno, ahí están los datos atípicos que vimos la clase pasada, y Damaris, que ya habíamos detectado que era atípica, queda confirmado hoy que es muy atípica. Bueno, ¿cómo interpretar ese plano quitando a Damaris? ¿Ok? Damaris, se ve que, interpretando a Damaris por aparte, recuerden que Damaris, perdón, voy a coger una pluma. Damaris estaba por acá, y vean dónde está edad y antigüedad. Quiere decir que Damaris se puede interpretar como que estaba por acá, como en realidad ella califica todo mal, tiende a calificar todo mal, y tal vez también es de las de mayor edad. Bueno, entonces si yo trato de interpretar estos clústeres viendo las variables, bueno, también puedo ver las variables acá. Por ejemplo, espacio, parqueo y calidad de instalaciones correlacionan positivamente. Todas este grupo como correlaciona positivamente también el prestigio de la empresa, la variedad de productos, la velocidad de cajas. Vean que la variable velocidad de cajas correlaciona negativamente con la edad y bastante con la antigüedad. Es decir, como que la gente de mayor edad es la que tiende a estresarse más con el tema de la velocidad de las cajas. Bueno, etcétera. Podría ser un análisis más detallado. Observen que voy a salirme acá, perdón, para quitar esto que yo rayé para ver la interpretación. Vean, acá tengo los tres clústeres. Este clúster rojo es el que está acá. Lo impactan estas variables. Es decir, este clúster de Roberto, Flor, etc. son aquellos que evalúan positivamente el espacio de parqueo, la calidad de las instalaciones, y también son personas de mayor edad y mayor antigüedad, o sea, cantidad de años de visitar el supermercado. Y son muy contrarios a la ubicación. Es decir, curiosamente, ellos evalúan bien los parqueos y las instalaciones, pero evalúan mal la ubicación del supermercado. El clúster azul, que está impactado por estas variables de acá de la derecha, son los que evalúan bien la variedad de productos, el prestigio de la empresa, la velocidad de las cajas y la calidad del servicio. ¿Ok? Podríamos decir que evalúan bastante bien al supermercado. Mientras que el clúster verde, que es este acá, vean que es como, podríamos decir así, como negativo a todo. Califican mal todo, porque queda contrario casi a todas las variables, excepto ubicación, que queda por aquí. Eso significa que este segmento es el segmento preocupante para el supermercado, porque son la gente que califica mal al supermercado y que tiende a ir a ese supermercado solo por la ubicación, especialmente Shirley, Diana y Griselda. O sea que son personas que visitan ese supermercado solo porque les queda bien, porque está bien ubicado, pero no porque les satisfaga absolutamente nada del supermercado. Okay, entonces, podríamos decir que el clúster verde es aquel por el cual son las personas por las que el dueño de ese supermercado debería preocuparse. Ok, antes de ir a Factor Shiny, vamos a ver preguntas. Me dice Víctor, si la base de datos tiene muchas filas, al hacer la traspuesta en la tabla de datos para calcular el círculo de correlación, la nueva tabla contiene muchas variables. En el ejemplo de las notas hay pocos estudiantes, pero ¿qué pasa si hay muchos? No importa, se puede hacer perfectamente, dependiendo de la computadora. Le dio a abrir, sí, gracias. Martín Oría me dice, edad y atención de empleados tienen casi la misma dirección. Tienen un ángulo extremadamente pequeño. Eso significa que son altamente correlacionados, pero sin embargo la distancia entre las flechas es muy diferente. ¿Cómo se interpreta? Buena pregunta, voy a ver esa, entre edad y atención de empleados. Ok, buena pregunta, voy a hablar de eso. Edad y atención de empleados. Sí, vean qué interesante. Entre edad y atención de empleados, la correlación es altísima. O sea que a mayor edad evalúa mejor la atención de empleados y viceversa. ¿Qué significa que esta flecha sea más larga? Que está mejor representada. O sea que la variable edad está mejor representada. O sea que es más creíble edad que atención de empleados.
la atención de empleados quedó pequeñita significa que su representación en las componentes 1 y 2 no es tan buena, por lo cual la interpretación podría ser en algunos casos mala. Okay, eso es lo que significa el tamaño de la flecha, es la calidad de la representación de la variable. Entonces, edad está mejor representada. Aquí, pero por la única que yo me preocuparía es por calidad de servicio, cuya flechita quedó pequeñita, muy pequeñita. Tal vez sería la única que yo puedo excluir del estudio. Cosa que vamos a ver más adelante. Y esto sobre todo desde la consola en el curso de métodos avanzados uno incluso los puede hacer que no se dibujen. También se puede hacer en FactorMinder, pero requiere entender el código R y en este momento no estamos en eso. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir viendo las preguntas. Muy buena pregunta. Esa que me decía Martín. Daniel me dice, profesor, por ejemplo, ¿estaría bien utilizar este análisis para la interpretación de series de tiempo no muy largas? Sí, aunque hay que tener consideraciones particulares. Va a ver, Daniel, que en la tarea viene un ejemplo con series de tiempo. De hecho, en la tarea viene un ejercicio con serie de tiempo, Daniel. Andrés, ¿cómo supo que el clúster verde era negativo? Qué buena pregunta, Andrés. Voy a detenerme un poquito en esa pregunta, porque ser negativo no quiere decir estar arriba o abajo. Ser negativo en este caso quiere decir que las variables, observen, quedan del otro lado. Vean que los elementos están en el cuadrante 1, 2, 3. Mientras que estas variables están en el cuadrante 1, en el cuadrante completamente opuesto. Entonces, por eso estoy diciendo que estas que están en verde evalúan negativamente estas variables. Ok, esa es una muy buena pregunta. Negativo no quiere decir estar arriba o abajo de los ejes. No, no es para nada eso. Es estar opuesto a la variable. Si está opuesto a la variable, la evalúa negativamente. Si está por el lado de las variables, la evalúa positivamente. Ok, bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta es muy buena porque me permite aclarar eso. ¿Y Andrés, sí, me dice Vladimir, ¿qué sucede si hay valores negativos en la tabla original? No importa, los valores pueden ser negativos. Eso no hay ningún problema. ¿Ok? En los datos. Me dice Stephanie, profe, ¿cómo es que se hace para que salga en el plano principal? Es que a mí solo me sale el círculo de correlaciones. Qué extraño, deberían salir los dos. Eso sí está raro, pero lo podemos ver ahí en el foro. Ok, me dice Carlos Piña, consulta, con la calidad del 65% del tamaño de la flecha y su interpretación es diferente. No, es que esa es la calidad global del gráfico. Ahora, el tamaño de la flecha es la calidad particular de cada variable. Ok, me dice Mary, ¿nos podría dar algunos ejemplos donde aplicar este método? Se me ocurre segmentación de clientes, por ejemplo. Sí, Mary, uno de los aplicaciones más importantes de este método es segmentación de clientes. En efecto, también se usa mucho en algoritmos de recomendación, como usted va a ver en la tarea. En la tarea vienen como 6 ejemplos, si no mal no recuerdo, de aplicaciones de esto muy interesantes. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, FactorShiny, que ustedes ya han usado, es una versión del FactorMinder Web, que tiene algunas ventajas interesantes, y es que una de ellas es obvio que se puede correr directamente en la web. Entonces eso ayuda mucho, y que también es un poquito más rica en gráficos. Ahí estamos viendo el ACP en FactorShiny. Y acá están otros libros que les recomendaba, que antes me preguntaba alguien. Este es un libro conocido como la Biblia del análisis en componentes principales de Joliffe. Es un libro completo dedicado al análisis en componentes principales, que yo conozco el más completo. Después está este libro que lo explica muy bien por los creadores del FactorMinder, que son François Hudson, Sebastián Lee y Jérôme Payés, todos franceses, que explican muy bien. Ok, bueno, ahora este método lo vamos a volver a tratar todavía con más detalle en el curso de métodos avanzados en minería de datos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a hacer este ejemplo en FactorShiny. Vamos a correr el ejemplo en FactorShiny. Acá
creo que aquí no lo tengo acá. Ok, entonces vamos a cerrar acá y vamos a correr el ejemplo en Factor Shiny. Vamos a ver, acá lo tengo. La versión de ustedes, porque la otra versión ya tiene la tarea hecha. Ok, bueno, muy bien. Recuerden, lo primero es establecer bien el directorio de datos acá. Y entonces yo soy el primero que lo tengo mal, porque esto era para otra computadora. Recuerden instalar el paquete Factor Shiny y después cargarlo. Ok, vamos a ver. Acá yo tengo mis datos en esta carpeta que se llama datos. Entonces, si acá le doy propiedades, me doy cuenta que Windows, ajá, esta es la carpeta donde está. Entonces la copio aquí. Windows tiene sus cosas, ven, en el fondo está en inglés acá. Entonces esta carpeta llego y la copio aquí. Y nada más que le tengo que dar vuelta a esto porque esto se debe escribir tipo Linux. Ok. Entonces lo salvo, le doy run. Funcionó bien. Cargo el paquete, ahí está. Cargo los datos. Esto es código R. Y me dice que no puede encontrar ese directorio. ¿Hay algún problema con mi carpeta? ¿Sí? Vamos a ver ahí que me están diciendo algo en el chat. Hay un espacio en blanco luego de esto. En el caso, me pregunta alguien de que tenga variables cualitativas, recomienda ver la posibilidad de transformarlas a quanti. Es que eso de transformarlas, Martín, hay que tener mucho cuidado. Si está pensando en codificarlas con códigos, con números, no se vale. Es mejor quitarlas. Para hacer un ACP con variables cualitativas hay que usar otras métricas que vamos a ver en otro curso. Por ahora sería mejor quitarlas. Buena pregunta. Ok, por acá me dicen que yo tenía un espacio en blanco, pero no. No veo ningún espacio en blanco. Acá es que tengo algún problema con él. Tengo algún problema que no me está encontrando el archivo. Pero para ver, acá lo puedo ver mejor. Vamos a buscar aquí en el escritorio, datos, escritorio de este equipo. No sé qué tengo malo ahí. Déjenme ver por qué. Ok, algo tengo aquí mal. Cambiarle acá. Algo me está quedando mal ahí, pero lo raro es que no me da. Ok, pareciera que no hay problema. Cargo el paquete, leo los datos y no me lo está leyendo, qué raro. Ok, voy a decirle aquí que alguien me está diciendo ahí, vamos a ver qué es lo que tengo de error. Ok, profe, falta indicar la carpeta de datos, sí, pero eso es lo que estoy tratando de hacer. Ajá, sí, sí, sí. Sí, perdón, es que aquí me falta datos.
Gracias. Sí, estoy apuntando al desktop, pero no a los datos. Ok, gracias, sí. Ok, gracias, sí, sí. Es que no estaba poniendo aquí datos. Eso era todo. Bueno, ahí está, ya leí los datos. Entonces, con esto, REST, después vamos a estudiar más en detalle esto. Esta instrucción me hace el PCA o el análisis de componentes principales de la tabla de datos. Entonces, si yo lo ejecute aquí, me llama a Factor Chaining. Y ahí está Factor Chaining. Ok, muy bien, muy interesante. Vean que Factor Chaining, voy a tratar de recordarme de todas las opciones de Factor Chaining, lo voy a hacer más pequeñito aquí. Lo primero es que si yo quiero correrlo otra vez, voy a aprovechar, tengo que salirme aquí. ¿Ok? Entonces si lo vuelvo a correr, porque lo quería hacer más pequeño, nada más le vuelvo a dar aquí ejecutar. ¿Ok? Ahí está, es que lo quería un poquito más pequeño. Entonces, bueno, aquí tengo opciones, por ejemplo, para salvar los gráficos. Tengo, por ejemplo, para mostrar los parámetros del ACP. ¿Ok? Acá, por ejemplo, yo le puedo decir ejes 1 y 3. Y ahí me hace ejes 1 y 3. Ejes 1 y 2. Opciones para los títulos. Acá puedo cambiarle los títulos. Tamaño de las variables, ahí un poquito más grandes. Sí, son cosas estéticas nada más. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir que me dibuje, seleccionar, por ejemplo, con cosenos cuadrados. Y entonces yo le puedo decir que me quite aquellos cuyo coseno cuadrado sea menor al 70%. Ven, aquí los quitó. Eso solo por ejemplo, porque acá no había que quitar a nadie. ¿Ven? Yo normalmente acá lo que tengo que hacer es dejarlo, por ejemplo, el menor a 0.1, que sería el 10%, por ejemplo. Quedan todos. ¿Ok? Esto por este lado, acá de opciones. Acá lo puedo hacer de acuerdo a las contribuciones. Vean, voy a hablar acá. Los values. Acá están las coordenadas de los individuos, las coordenadas de las variables, que son las componentes. Creo que están saliendo muy pequeñitas, pero bueno, ahí se ve. Acá puedo ver los valores propios. Esto me dice cuántas componentes usar. Vean, por ejemplo, acá esto que me dice que vale la pena usar todos componentes, tal vez la tercera. Esto sería el aporte de las componentes. Ya la componente 4 y 5 no vale la pena, no aportan absolutamente nada. La 3 aporta muy poco, pero todavía puede ser que valga la pena usarlo. Ok, resultados de las variables. Acá están las coordenadas, las contribuciones y los cosenos cuadrados. Vean. Los cosenos ya los explicamos antes. Las contribuciones son importantes. Vean. ¿Cuánto contribuye matemáticas a la dimensión 1? Vean, 27%. Las variables que más contribuyen a la dimensión 1, a la componente 1, son matemáticas y educación física. ¿Se acuerdan que yo les decía que si vemos el gráfico, este eje opone como matemáticas y educación física? Entonces las contribuciones me explican eso. Son las dos variables que más aportan. En cambio, la segunda componente principal, las variables que más aportan son ciencias y historia. Por eso es que yo les decía un poco que este segundo eje contrapone hacia abajo los buenos en las ciencias o los números y para arriba los buenos en las letras. Eso es lo que explica las contribuciones. Nos ayudan a interpretar, y viene un poquito en la tarea, los ejes. Los cosenos cuadrados nos ayudan a interpretar las calidades de la interpretación, en este caso de las variables. Y acá lo podemos ver para los individuos. Acá están los cosenos cuadrados de los individuos. Por ejemplo, de estos dos puedo sacar la calidad de la representación de Lucía, que sería como el 69%, sumando ahí. De Pedro sería del 90, casi el 100%,
y así sucesivamente, sumando estos dos números y multiplicando por 100. Acá están las contribuciones de los individuos a los ejes, pero eso no vale la pena mucho estudiarlo, porque no sirve de mucho ver qué individuos contribuyen a qué ejes. Sirve más para la interpretación qué variables contribuyen a la formación de cuáles ejes. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Descripción automática de los ejes. Vean que esto nos ayuda a las dimensiones. Vean que la dimensión 1, aquí también nos pone un poco lo que les decía, que contrapone matemáticas. Vean, educación física menos 91 y matemáticas 90, lo cual confirma que la dimensión 1 o componente 1 contrapone las ciencias contra el deporte. En cambio, la dimensión 2 contrapone más bien las letras, ¿vean? Contra las ciencias, que es lo que les decía antes. La dimensión 3 la pone, pero ya no vale ni la pena, ¿ven? Acá casi que solo la dimensión 1 y 2 valen la pena. Summary of Dataset, acá vemos cosas que ya hemos visto, los diagramas de dispersión, los histogramas que ya lo habíamos visto, y acá está la data. ¿Ok? Bueno, ahí está casi todo, que en la tarea pues les preguntamos sobre esto. Ok, entonces esta interfaz es muy bonito y tiene valores muy fáciles de obtener para las interpretaciones. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos en el chat, que estaba ahí muy cargadito. Gracias ahí por la ayuda, que me faltaban datos, que varios me ayudaron. Carlos Piña me dice, la opción C, Graph JPG, ¿cómo se habilita? Bueno, no sé por qué, a mí nunca se me ha deshabilitado. Vamos a ver acá. ¿Dónde era que estaba? Qué raro, ¿por qué? Sí, tiene razón, gráfico de las variables. Salvar los gráficos, pero acá en Windows, aquí había un botón. Acá obtengo el código, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? Sí está extraño, ¿ah? Porque acá había un botón que decía salvar los gráficos, y como que no está ahora. Vamos a ver si está en algún otro lado que no recuerdo. Ah, bueno, acá está, es que acá lo pueden bajar, ¿vean? Bajar como PNG. Y si yo le digo guardar archivo, ahí me lo guardó, ¿ven? Y ahí está, ¿ven? ¿Lo ven? Ahí está. Sí. Es que aquí nada más selecciono en el formato. Debería tener un botón aquí. Pero acá yo lo bajo. Ok, ahí es donde yo lo bajo. Para no estar haciendo print screen, ¿sí? Ok, sí. Vladimir me dice, profe, ¿podría dar un ejemplo de aplicar PCE con series de tiempo? Viene un ejemplo en la tarea, Vladimir. Entonces ahí se van a pelear, como decimos nosotros, con eso. En la tarea con series de tiempo. Olman dice, Eigenvalues estaba en los aportes al cuadrado de forma la acumulada. Sí, sí, tiene razón. Acá ¿dónde eran los Eigenvalues? Ya se me perdió dónde estaban. Acá. Sí, aquí vienen en forma, aquí no vienen en forma acumulada. Muchas veces sí, este es el aporte del eje 1, el aporte del eje 2, de la componente 1 y de la componente 2. Vamos a silenciar a Rox, que está por ahí. Ok. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Martín, la contribución sería a lo largo de la flecha, ¿verdad? Sí, a lo largo de la flecha de los ejes, ¿sí? Sí, Martín. Me dice Martín, no, los cosenos cuadrados dan el largo de la flecha. Sí, los cosenos cuadrados dan el largo de la flecha. Ok. La interpretación de las coordenadas no se interpretan. Que me pregunta alguien, las coordenadas son con las que se hacen el gráfico. Por ejemplo, estas coordenadas de Lucía, 0,32 en el eje X y 1,77 en el eje 2. Esto quiere decir que Lucía, acá en el eje X mide .33 y por acá 1,77, si mal no recuerdo. Vean, por ejemplo,
Ana es 1,71 menos 1,2. ¿Dónde está Ana? Acá 1,71 en el eje X y menos 1,72 en el eje Y. ¿Ven? Entonces, las coordenadas son los valores, con los dos primeros se hace el gráfico, como un gráfico en dos dimensiones, esos son los puntos. Entonces, esos se usan para el gráfico, y estas son las componentes, precisamente. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si tengo algo más en el chat. Ok, bueno, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, nada más les voy a mostrar ahí, semana 3, sobre la tarea. Bueno, antes de mostrarles la tarea, en el aula virtual está que es un capítulo de un libro que escribí yo hace algunos añillos, en el 2009. Y ahí está una explicación para aquellos que quieran un detalle matemático más completo del análisis en componentes principales. De dónde vienen todos los resultados. Entonces ahí se los dejo con una explicación mucho más detallada. Desde el punto de vista matemático-estadístico. Ok, bueno, muy bien. Eso es una de las versiones. La tarea, entonces la tarea, pues son varios ejercicios. Aquí van a ver uno interesante con las importaciones de México hacia Centroamérica. Otro ejercicio con variables de suicidio, homicidio en Europa. Otro ejercicio con series de tiempo del Dow Jones. Algunos que están pidiendo series de tiempo, ahí vienen. Que en esto vamos a trabajar mucho más en el curso de series de tiempo. Luego viene una aplicación del ACP a los algoritmos de recomendación. Okay. Luego viene otro muy interesante sobre las temperaturas en Europa, usando factor chain. Okay. Entonces, en todos es muy importante la interpretación. Okay. No basta hacer los gráficos. Pueden hacer los gráficos muy bonitos, pero si no hacen la interpretación, tienen casi 0 en la nota. Aquí siempre explica cómo hay que hacer la interpretación. Primero, eliminar los individuos y variables mal representados. Luego, interpretar los segmentos o clústeres. Luego, interpretar las correlaciones entre las variables. Y finalmente, siempre se debe interpretar la sobreposición entre círculo y plano. Ok, muy bien. Por ahí anda la cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más. Vamos a ver. No veo más preguntas. ¿Alguna referencia a cómo interpretar? Arturo, vieras que esa pregunta que usted hace es muy buena. Yo nunca he encontrado ningún libro que explique bien y detalladamente cómo se interpreta, que es lo más importante desde todo punto de vista. Y curiosamente no he visto muchas veces. En este libro que está acá, se explica bastante de interpretaciones y vienen ejemplos, pero todavía aún así no me convence. Ahora, lo más detallado es este mismo video. Entonces yo les recomiendo repasar después este video y otros que yo he hecho por ahí en la web. Tal vez en algún otro momento lo he explicado todavía mejor que siempre es un poquito cansado. Entonces eso es. Y en la tarea les vamos a revisar mucho el tema de la interpretación. Entonces sí, muy importante porque es la parte mejor. Sí, Arturo, no se preocupe, sí. Pero bueno, con la tarea van a aprender muchísimo, porque por eso es que vienen 5 ejemplos, todos de muy diferente índole, para ver si los logran interpretar. Y no es la única vez que lo vamos a hacer, esto lo vamos a seguir haciendo la semana que viene, y en el curso de métodos avanzados vamos a trabajar todavía más el método de análisis de componentes principales. En el curso de graficación e interpretación de datos con el profesor Fabio Fernández también se trabaja un poco más el tema de interpretación. ¿Okay? Entonces no crean que es la última vez, es más bien apenas la primera vez en la que tratamos este tema. Ok, bueno, muy bien, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas en el foro, en el chat digo, en este caso,
voy a abrir por acá para más bien agradecerles la participación el día de hoy con un tema muy interesante, muy interesante. Realmente yo espero que les hayan quedado motivados y con muchas dudas. Yo desde que vi al profesor Jean Payés acá en Costa Rica en 1988, hace ratillo, yo era apenas un muchacho estudiante de la universidad que vino a hacer una presentación, el famoso matemático Jean Payés. Yo quedé cautivado por el método del análisis en componentes principales y a partir de ahí, de hecho, decidí que eso era lo que yo quería estudiar, era análisis de datos, análisis de Doné, como se le decía en aquel momento, y decidí que quería ir a estudiar mi doctorado a Francia y Dios gracias así lo logré hacer. Porque es un tema apasionante y sigue siendo hoy por hoy, a pesar de ser un método bastante viejo, uno de los métodos más interesantes, más bonitos y cuya interpretación geométrica es más bonita. El análisis de componentes principales. Entonces ojalá sigan motivados y estudiando el tema. La próxima clase vamos a hacer clasificación jerárquica y el método de K-medias, que se los vamos a dejar en un video, que son métodos orientados a hacer clustering o segmentación de datos cuando hay mucho más datos. El análisis de componentes principales en general no es un método que se use cuando hay muchos datos, porque evidentemente sería imposible verlos en un gráfico. Es un método orientado a cuando hay menos datos, pero que es mucho más rico en información que cualquier otro método. Ahora, sí se puede usar con muchísimos datos, pero para efectos de reducción de la dimensión. ¿Qué quiere decir reducción de la dimensión? Es transformar 100 variables en 2, por ejemplo, y entonces con esas 2 hacer otros cálculos, de manera que los cálculos sean más rápidos. ¿Okay? Ahí se le llama método de reducción de la dimensión. No se hace con el objetivo de graficar y hacer una interpretación, sino se hace con el objetivo de hacer la tabla de datos más pequeña, de manera que sea más rápido aplicar otros métodos. ¿Okay? Entonces es un objetivo distinto. La clase que viene vamos a hablar un poquito del tema de reducción de la dimensión. Ok, bueno, agradecerles su presencia el día de hoy. Y entonces sigan trabajando con la tarea. Ya mañana Carlos Agüero y César Vargas van a estar empezando con la revisión de la tarea número 2 y ahí vamos a estar atendiendo el foro del aula virtual tan rápido como podamos. Algunas dudas que quedaron por ahí, por favor, posténlas en el foro, que ahí les vamos a tratar de ayudar lo antes posible. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 ya con la última lección de este curso. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.